Hoy en A Fondo. La Ley 1762 del 2015 anticontrabando fue aprobada por el Congreso de la República y sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 6 de julio. Un instrumento eficaz para preservar el empleo formal, para preservar el bienestar y la producción y perseguir el lavado de activos, el crimen organizado. Y es una ley que nos venían pidiendo con insistencia todo el sector productivo, los empresarios, los industriales, porque ellos están sintiendo en carne propia, toda Colombia está sintiendo en carne propia el flagelo del contrabando. Estamos luchando contra un fenómeno que destruye cerca de 350.000 empleos, ese es el cálculo, y eso es por lo bajo. Y por ese fenómeno del contrabando al país le cuesta cerca de $6.000 millones al año. Eso es mucha plata, eso equivale a 2% del PIB. La ley fue bien recibida por distintos sectores económicos, autoridades y demás organismos de control contra el contrabando y la criminalidad. El abogado y economista Hernán Villa explicó los alcances y beneficios de esta nueva ley para el país. El primero es prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. Ese es básicamente como el espíritu formal de lo que quiere promulgar la ley 1762 del 2015. Aquella persona que mediante la figura del contrabando esté lavando activos va a tener que responder ya no por un solo delito, sino por dos. En general, estar siempre dentro de la conducta legal para el tema de importación y exportación deja muy bien a una sociedad o a una economía. Pese a los beneficios a la economía y la búsqueda de la legalidad, esta ley es controvertida y desata indignación entre los pequeños y medianos comerciantes que rechazan esta reglamentación. Aseguran que traerán consecuencias negativas en sus negocios. Somos comerciantes, no somos delincuentes. Somos comerciantes, no somos delincuentes. No es un secreto que la gran mayoría de comerciantes deben traer productos de contrabando. Si bien reconocen la situación, argumentan que no tienen otra alternativa, pues tienen barreras administrativas para importar su mercancía, como es el caso de este comerciante de relojes y otros artículos. Es contrabando. Nosotros como almacén muchas veces nos vemos desabastecidos debido a las dificultades que ellos tienen para importar. ¿Qué pasa? Hay veces para surtir nuestros negocios nos toca pedir mercancía que no está muchas veces debidamente legalizada para poder al menos vender y subsistir. Si ellos son la ley y son los que controlan la entrada de contrabando al país, lo tienen que hacer en los puertos, con los grandes contrabandistas, no con nosotros los pequeños. A estos comerciantes, pequeños y medianos comerciantes como se autodenominan ellos, ellos tienen establecidas una serie de talanqueras, de cortapisas, de impedimentos para importar directamente, las mismas que no existen para los grandes importadores, para los grandes monopolios. Cada vez la ley les agregan más requisitos para su actividad de importación hasta el punto que el día de hoy es una actividad prácticamente imposible para ellos. Si a estas personas no se les permite competir en igualdad de oportunidades y condiciones, vale decir importar, y al mismo tiempo les están incrementando las penas para determinados delitos, la ley lo que va a terminar es generando el efecto contrario, es decir, va a patrocinar y promover el contrabando, el favorecimiento del contrabando, va a hacer que se cometan más esos delitos. La ley contempla que para el contrabando de mercancías se incrementarán las penas de 4 a 8 años de prisión. El tráfico de mercancías valoradas en más de 200 salarios mínimos dará entre 8 y 12 años de cárcel. Por esto los comerciantes han realizado varias protestas. ¿Por qué protestamos? Sin embargo, el economista Humberto Franco asegura que la ley fija unos montos específicos que difícilmente afectarían al pequeño comerciante. No lo creo, porque la ley tiene un umbral y el umbral es de 32 millones. Entonces no creo que un gran comerciante esté importando ilegalidad de 32 millones para abajo. De manera que va a sancionar a grandes comerciantes. Uno, dos, a grandes comerciantes que por supuesto estén operando bajo la ilegalidad. Y lo más grave del asunto, posiblemente estén lavando
dinero mal habido. La ley afecta a quien no esté dentro de la ley. Tenemos que partir de una cosa que es clara. La ley ha existido. ¿Cuál es la diferencia con la ley de ahora en relación con la que se tenía anteriormente? Que la de ahora establece penas más fuertes. No solo no perjudica a los pequeños comerciantes, sino que los favorece, porque combate la competencia desleal. Según la Policía Fiscal y Aduanera, el comercio ilegal en Colombia asciende a más de 10 billones de pesos anualmente. ¿Cuáles son los retos, implicaciones y aspectos positivos y negativos de la ley anticontrabando? El debate hoy en A Fondo. Muy buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. Así es, hasta 12 años de cárcel podrán tener o verse sometidos esas personas que incurran en el delito de contrabando de acuerdo con la nueva ley sancionada por el presidente Santos en esa materia. Sin embargo, persiste la inconformidad entre los comerciantes de San Andresitos, quienes aseguran que posiblemente realizarán nuevas protestas en los próximos días debido a la sanción de esta iniciativa. ¿Usted qué opina de la ley anticontrabando? Queremos que lo haga a través de la línea 232-3903 o a través de la línea 01-8051-5015, asimismo a través de nuestras redes sociales @Teleantioquia #A Fondo. Y para hablar de este tema hoy nos acompaña Lucía Mercedes Sosa, ella es integrante del programa Antioquia Legal de la Gobernación de Antioquia. Lucía, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Asimismo está con nosotros Javier Gaviria, representante de Azoguayaquil y de los comerciantes en el sector del hueco, básicamente. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Un saludo cariñoso a todos quienes siguen este extraordinario debate de hoy. Pregunta para Lucía, ¿hay o no contrabando, digamos, en las actividades que desarrollan estos pequeños comerciantes o estos comerciantes de los populares San Andresitos o del sector del hueco? Pues hay o no contrabando, lo define el si las mercancías que adquieren lo hacen a través de los trámites que están establecidos como legales para la importación o para la adquisición de mercancías. Entonces, si los comerciantes no cumplen con esos trámites establecidos, pues obviamente estamos hablando de que hay contrabando. Si los cumplen, pues están cumpliendo con la norma. Así es. Contrabando no, digamos, en la actividad que desarrollan comerciantes en el sector del hueco. No, de manera absoluta. Aquí hay que hacer una afirmación rotunda con todas las letras, doctora Lucía. Los comerciantes pequeños y medianos que están en el centro de la ciudad, especialmente en el sector de Guayaquil y en los centros comerciales popularmente denominados andesitos, son comerciantes 100% legales, son comerciantes 100% formalizados, son comerciantes que tienen para todas sus mercancías de importación sus manifiestos de aduana. Son comerciantes que pagan toda la totalidad de los impuestos. Claro. Son comerciantes legales, son comerciantes de artículo 95 de la Constitución Política. Cumplen con sus obligaciones, aportan a los fiscos nacional, departamental y municipal. Y su preocupación frente a la ley no es porque ellos tengan contrabando, es porque esta ley no es propiamente una ley de lucha contra el contrabando, sino más bien de acoso a quienes tienen trabajo, Javier, pequeños y medianos claro, comerciantes. pero digamos cómo se filtra el contrabando, porque debe haber contrabando en algunos sectores de la economía, no precisamente entre los comerciantes del hueco, si no se comprueba, pero hay, digamos, el contrabando es una práctica que todavía desarrollan ciertas redes delincuenciales en la ciudad y digamos que no es un misterio que en Medellín también hay contrabando. Claro, desde luego, yo no estoy haciendo una afirmación de que no existe contrabando, existe contrabando. Pero aquí hay que hacer precisiones y es la oportunidad también de ir controvirtiendo las afirmaciones del presidente de la República que fundamentan esta ley. Lo primero es que el contrabando en Colombia vale 7.143 millones de dólares al año, pero es clarísimo que el 90% del contrabando proviene de lo que se llama el contrabando técnico, que es el contrabando de gran escala. Diríamos entonces que queda una porción marginal, que es el 10%, que debe estar irrigado en miles de actividades pequeñas, en todo caso distinto de quienes representan
el contrabando que más Claro. representa daño a la economía nacional, que es el llamado contrabando técnico, que solo lo pueden hacer quien tienen y concentra un gran O sea, poder económico. en el hueco es imposible encontrar En el contrabando. hueco no es posible encontrar contrabando y quiero empezar con esta otra afirmación que la respaldan en las cifras de la DIAN. Las aprehensiones de la DIAN seccional Antioquia en Guayaquil son 0 o mínimas, absolutamente mínimas. Nosotros desde hace unos 2 o 3 años venimos sosteniendo una relación cordial con la Dirección Seccional de Aduanas y últimamente le hemos pedido, bueno, ¿cuáles son las cifras de aprehensiones en la ciudad y cuáles son las cifras de aprehensiones en Guayaquil? Ninguna. ¿Cuáles son, doctora Lucía, cuáles son las cifras de contrabando que se manejan o al respecto usted qué mencionaría entonces? Que creo que hay dos, o sea, cuando hablamos de la ley anticontrabando hay 2 niveles, ¿cierto? O sea, uno no podría decir que la ley anticontrabando lo que va a hacer es fomentar el contrabando, porque realmente, digamos que estipula o clarifica unos delitos que tienen que ver con distintos tipos de contrabando que se dan en nuestro medio, que es el contrabando de mercancías, obviamente, pero también el de hidrocarburos, pero también el de sustancias químicas. Entonces, digamos que la ley lo que hace es darle un poco más de dientes, ¿cierto?, a quienes controlan el contrabando. La ley también fortalece la institucionalidad en términos de control del contrabando. Entonces, no diría yo que la ley lo que hará es fomentar el contrabando, ese es un nivel. El otro es que nosotros como sociedad, ¿cierto?, digamos que hemos naturalizado de alguna manera las prácticas, no solamente que tienen que ver con contrabando, sino muchas prácticas ilegales. Las vamos volviendo como cotidianas y justificamos esas prácticas en factores externos. Es que la ley lo que nos va a hacer es aumentar el contrabando. No, ¿cierto? No es la ley la que hace aumentar el contrabando, son decisiones que se toman en un momento dado. Lo otro es, como él lo decía, hay un gran contrabando, ¿cierto? O un contrabando que llaman técnico, que está en cabeza de grandes grupos, pero ese gran contrabando, ¿cómo se difunde, cómo se comercializa? Se va regando, ¿cierto? Irrigando en pequeños pequeñas adquisiciones y demás. Nosotros como sociedad, ¿cierto?, a través del tiempo nos hemos acostumbrado, y los paisas más, a que lo que compramos de contrabando es mucho más beneficioso, ¿cierto? Nosotros tenemos como sociedad una, digamos que cierta favorabilidad por estas prácticas. Claro, y eso quiero preguntarle a Javier, si también hay un fenómeno un poco histórico, porque digamos que un poco el comercio de todas las clases en Antioquia se formó precisamente trayendo muchas veces mercancías de otros países directamente por personas naturales, no por grandes comercializadoras, sino por personas naturales que empezaron a traer o aprovechar inclusive ventajas competitivas o arancelarias de ciertas zonas aduaneras para traer comercio y comercializarlo y venderlo en Antioquia. Jorge, pero establezcamos diferencia, porque con la afirmación de la doctora Lucía parecería una cosa ambigua. El problema del contrabando no es un problema de costumbres. Es más, doctora Lucía, el contrabando no ha sido penalizado toda la vida. ¿No? Desde 1997 la última vez. Y hagamos también otras consideraciones. No han sido propiamente los pequeños y medianos comerciantes quienes han elaborado la historia del contrabando. La historia del contrabando en el mundo entero, no solo en Colombia, es el contrabando de las multinacionales, es el contrabando de los grandes poderes económicos, de quienes concentran el mayor poder económico. Eso me invita a que hagamos una primera y distinta reflexión a la que venimos haciendo. El primer debate de los comerciantes no es el debate de carácter jurídico y de carácter penal, es el debate económico. Porque en el fondo lo que hay aquí es un debate entre dos
equipos modelos. económicos, dos grupos económicos que se encuentran en desequilibrio. Un pequeño grupo de multinacionales, grandes importadores, y un gran grupo enorme de trabajadores arraigados desde hace muchos años en el centro de las ciudades que hacen importaciones pequeñas y menores y que lo han hecho con legalidad. La historia del contrabando es más una historia ligada a los grandes poderes económicos. Y quiero hacer esta significación, doctora Lucía. Dígame, y Jorge. Mechas. Nos Es da que esa pena. doctora Lucía me suena horrible. Esta ley 1762 que ha sido aprobada no corresponde al primer proyecto de ley, al original No. radicado por la del doctora 2010. Cecilia Álvarez y el ministro de Hacienda Cárdenas. El primer proyecto de ley, mayo de 2013, estaba destinado todo a definir contrabando técnico. 27 veces se mencionaba en la ley la palabra o el concepto contrabando técnico e invitaba a que se tipificara como delito autónomo. Desapareció en el segundo proyecto que se radica en diciembre y la ley que tenemos hoy no ¿Y ese habla de concepto qué contrabando pasó? técnico. Vaya usted a saberlo. los debates ¿A quién se sí va- atendió? ¿A quién sí atendió la sugerencia? En todo caso, no fue a los pequeños comerciantes, porque a nosotros no nos invitaron a la sensibilización, socialización. No hubo debate público mínimo con los pequeños comerciantes. Bueno, Es que- Mechas, adelante. Antes de iniciar, estábamos comentando precisamente ese tema. Yo le planteaba que hay vías para cuestionar o para solicitar el cambio de leyes, para demandar las leyes. Una de los aspectos es que todas las leyes en nuestro país deben ser consultadas, también es algo relativamente reciente, deben ser consultadas sobre todo con los grupos, con las comunidades, con las personas a quienes afecte Claro. directamente, y que si eso no se hace, pues puede ser perfectamente demandable. De hecho, me comentaba, ya hay una primera demanda para la ley. Pero digamos que el cuestionamiento como sociedad que nos tenemos que hacer es que nosotros deberíamos oponernos con todo al tema del contrabando, independiente de si es a grandes o pequeños pequeños comerciantes, porque el contrabando afecta, ¿cierto?, digamos que las personas más afectadas por el contrabando, pues al final terminan siendo las personas en situación económica más vulnerable o en condiciones socioeconómicas más vulnerables. Lo que deja de entrar por el pago de impuestos de cualquier mercancía o de cualquier elemento, pues es detrimento o se le resta a programas, a inversiones que van para esas personas. ¿Qué tan grave es? Pues Santos ya decía que el contrabando en Colombia es más o menos cerca de los 8.000 millones de dólares Sí, aproximadamente él anuales. hablaba de 6.000 millones de dólares. pero en realidad es más. 6.000. En Antioquia, más o menos, ¿qué cálculos tiene Antioquia legal? Es decir, ¿hay algún estimativo de cuánto puede costar el contrabando? Claro. Pues ahí yo cifras no y de hecho en claro. Antioquia Legal no nos gusta manejar cifras porque eso es muy relativo, Intangible. ¿cierto? Decir cuánto deja de entrar, tendría usted que tener clarísimo cuánto es el contrabando y cuál es el contrabando que Jorge. ingresa para hacer el cálculo de... Permítame Sí, permítame Javier. hacer una consideración sobre esto del impacto social. Santos hablaba de que se perdían 350.000 empleos por el contrabando. Y tú hablas también del aspecto social Sí. de la pérdida de empleos. En solo Guayaquil, voy a hablar de la ciudad de Medellín, en solo Guayaquil 17.500 establecimientos comerciales de 75 centros comerciales emplean 200.000 familias. 65.000 empleos directos y 130.000 empleos indirectos. Si vamos a hablar de todo el país, podemos estar hablando de 2-3 millones de empleos que generamos los pequeños y los medianos comerciantes. Entonces, cuando se habla de pérdida de empleos por la actividad del contrabando, desagreguemos Claro, y pero- indiquemos que la responsabilidad mayor sobre el desangre de la economía nacional y la repercusión grave en el daño del empleo está por el contrabando técnico. Aquí no tenemos manera de establecer
el contrabando en general y en abstracto. Claro. No, hay una cosa cierta. Aquí en nuestro país hay un contrabando de privilegiados. Hay un contrabando de pequeños grupos de multinacionales que hacen contrabando técnico, subfacturación, etcétera. O sea, pero los pequeños tampoco lo hacen, ¿o sí? No, los pequeños no lo hacen. Pero Ahora, no lo hacen. No lo hacen, y estoy hablando de los comerciantes establecidos en los centros de las ciudades. Bueno. Hay sitios en donde la condición social de nuestras poblaciones, y lo voy a decir, por ejemplo, en las zonas de frontera, todo el mundo sabe que la relación entre un país y otro presenta un desequilibrio y un desajuste que obliga a ciudadanos de una orilla y a ciudadanos de otro a hacer un comercio de relación directa. Fronterizo. Fronterizo. Claro. Pero no se puede decir que los pequeños y los medianos comerciantes de los centros de las ciudades tengan responsabilidad en el daño del empleo. Claro. Por el contrario, son fuente de Por generación supuesto. de empleo. Lucía Pero quiere es opinar que, algo. Claro, que no estamos hablando solo de generación de empleo, aunque yo difiero de su opinión de que en el centro de Medellín, en Medellín hay contrabando. Pues lo hay. Pero no solamente estamos hablando de empleo, sino estamos hablando de impuestos, ¿cierto? Para programas sociales, ¿cierto? El contrabando de licor es un contrasentido, pues que la educación, el deporte, la salud se financien en mucha parte con los impuestos que se paga por licor, pero así es, ¿cierto? Entonces, el contrabando de licor, el contrabando de cigarrillos afectan directamente los aspectos de salud y la educación. ¿De quién? De las personas con menos, déjeme terminar, de las Tengo buen personas tiempo, Javier. con menos posibilidades. ¿Quién sufre porque o en quién recae la principal dificultad para acceder a la educación? No en las personas del centro de la ciudad, ¿cierto? En las personas del campo, en los rurales. ¿En quiénes sufren más con la imposibilidad de acceder a servicios de salud de calidad? Las personas de menos recursos. Entonces, es un daño que nos hacemos como sociedad, ¿cierto?, que tendríamos que tener la conciencia. Es que no es que yo adquiera algo de contrabando y como me sale más barato, solamente me estoy afectando yo. No, el contrabando afecta, ¿cierto?, todos los campos de la sociedad, pero sobre todo afecta a las personas de menos posibilidades y de menos recursos. Por y de el dinero menos acceso. vía impuestos que podría llegar para esas personas ingresar en programas sociales. Claro. Jorge, Mire, por eso- ejemplo, la gasolina paga un impuesto del 25%. De ese 25%, el 6.5% va para el departamento, pero el 18.5% va para los municipios, para que los municipios hagan inversión con ello. Los municipios pues que tienen estaciones de gasolina. Si hay contrabando de gasolina, ¿cierto? Si en esas estaciones se vende gasolina de contrabando, pues el impuesto para esos municipios es mucho menos, por lo tanto la inversión es mucho menos. Igual con el cigarrillo, igual con el licor. Entonces, uno tiene también que pensar como sociedad cuáles son las afecciones con esas, o las afectaciones con esas prácticas que son nocivas desde todo punto de vista. Bueno, por eso quería hacerle una réplica y una consideración. Porque aquí cuando estamos hablando de los comerciantes de Guayaquil y los comerciantes de Medellín, bueno, y los comerciantes del centro de las ciudades de todo el país, estamos hablando de contribuyentes oportunos, responsables, cumplidos, ciudadanos que, como lo decía ahora, son ciudadanos del artículo 95 de la Constitución Política, ciudadanos que contribuyen con todos los tributos. Yo le digo, por ejemplo, los comerciantes de Guayaquil no solamente soportan la más alta carga tributaria desde el punto de vista del impuesto de industria y comercio, sino que pagan el más alto impuesto predial de todos los sectores de la ciudad. Entonces, estamos hablando de contribuyentes y de contribuyentes que lo hacen de manera oportuna. Por eso sería bueno
y no sé por qué a la oficina de Antioquia Legal no le gustan las cifras. Esto tiene que ser con manejo de cifras, No, claro. porque sería importantísimo, Jorge te hizo la pregunta, bueno, ¿y cuánto vale el contrabando en Antioquia? Y la oficina de Antioquia Legal no sabe cuánto vale el contrabando en Antioquia, luego no puede hablar de contrabando. Nosotros necesitamos... ¿Qué cifra tienen? ¿Ustedes tienen alguna cifra al respecto? No tenemos cifra, aunque las hemos pedido a la la dirección seccional de la DIAN y al general Gustavo Mora, del director nacional de la POL. Aquí sería muy bueno hacer este ejercicio. Se lo hemos pedido DIAN, seccional de Antioquia y dirección nacional de la POL. ¿Cuánto vale el contrabando por aprehensiones en el centro de la ciudad? Para comparar con el total del contrabando. Vamos a encontrar cifras marginales o cifras negativas, lo que quiere decir de impacto neutro. Y tengo que volver a indicar que aquí el debate es un debate económico. Volver a lo de las barreras administrativas, porque tú hablaste del mundo de los licores. No hay nadie, ningún sector económico que padezca más dificultades para el acceso al comercio exterior que los negociantes de licores, incluso de los licores de la propia región. Aquí la fábrica de licores de Antioquia decidió que para Antioquia no hay sino un solo distribuidor, y un distribuidor privilegiado al que le entrega con un margen de utilidad del 8% para que distribuya. Pero Y es los un otros hecho, ninguno. pero es un hecho el contrabando de cigarrillos, por ejemplo, y de licores Desde luego es que un no hecho. existe, claro que es y un hecho. Y es visible Es incluso. real. Pero Pero vuelvo a es que- enfatizar en una cosa, Jorge, Pero, perdóneme, Lucía. pero también vería uno, y le parecería a uno, digamos, algo paradójico, no sé, o particular, el hecho de encontrar tantos productos chinos en el centro de la ciudad, tantos productos a tan bajo precio, que tal vez inclusive no sabe uno si son hechizos o de qué manera llegan a estos mercados. Alguien los tiene que estar distribuyendo. Jorge, dos cosas. Uno, nosotros estamos en el país de la mayor cantidad de tratados de libre comercio. Eliminación de aranceles a granel, y estamos negociando tratados de libre comercio con el mundo entero. En esas condiciones es imposible que haya prosperidad de la industria nacional. Nosotros somos comerciantes de productos importados que no se producen en nuestro país. Colombia no produce un balín. Esa es la situación real de la industria nacional. Entonces somos comerciantes. Pero no de- tenemos Pero tratado venga. con China y tenemos inundado el mercado de productos chinos. Sí. No, desde luego, pero Inclusive estamos hay en las cifras condiciones- demostrativas con Teles y con Estados Unidos que algunos sectores, la gran mayoría, aún no estamos llenos de productos gringos. Pues, pese a tratado de libre comercio, inclusive cifras de Analdex, están preocupados los exportadores porque ¿qué pasó con el TLC? En ropa me acaba de contar un empresario nacional que el éxito está comprando ropa de Canadá. Ahora vamos a ese Entonces, tema de los grandes importadores. venga. sí. Claro. Que ahí, Pero déjeme decirle una cosa para terminar. El problema fundamental, volvamos a centrar en el debate en el punto que es, porque la ley, ¿cómo se llama? Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar. Lo primero es prevenir. Claro. Y prevenir es eliminar barreras administrativas. Por supuesto. es un aspecto. Lucía. Con respecto, que vuelvo yo al tema, digamos, lo podríamos llamar de la cultura ciudadana, ¿cierto? Usted plantea, la FLA tiene solo un distribuidor. Y eso obliga a, ¿no? ¿Cierto? Eso no tendría que ser razón para obligar al contrabando, ¿cierto? Si uno, o sea, ese no puede ser un argumento para decir es que yo tengo o yo contrabandeo porque la FLA solamente un solo distribuidor. tiene un distribuidor. No, hay otras maneras, otras formas, otras posibles demandas o protestas o para transformar esas cosas. Pero esa parte de si la ley no me favorece, entonces me salto la ley. Yo recuerdo en los primeros operativos, porque una de las primeras acciones que se hizo fue fortalecer el grupo anticontrabando de la gobernación, articulaciones con... Y uno de los operativos que se hizo en un sector de la Alhambra, cuando llegaron, muchos de los comerciantes les decían a los del operativo, nosotros llevamos aquí 30 años
a nosotros no nos han cerrado, o sea, aquí no hay control. No pierdan el tiempo, ¿sí? Y las caletas que se encontraron fueron bastantes y grandes y muy sofisticadas, con mecanismos de cierre pues, a control remoto. O sea, sí hay personas que lo hacen, ¿cierto? Pero yo creo que el trabajo es concientizarnos que como sociedad eso se devuelve contra nosotros, como sociedad, ¿cierto? Y lo último es, no es que no nos gusten las cifras en Antioquia Legal, sino que las cifras en estos temas son tan, digamos, difíciles de soportar, porque todo se hace sobre cálculos, sobre posibilidades, sobre que es preferible no comprometerse con cifras, porque para eso están entidades como la DIAN, ¿cierto? Como la misma FLA, que son las que manejan, digamos, el control, hacen los operativos de... Y bueno, al ser un tema ilegal y también muchas veces informal, ahí hay una dificultad, inclusive para obtener cifras. Yo creo que claro, también. pero pongámonos de acuerdo en una cosa, Jorge, porque nosotros los comerciantes no estamos en contra de que haya una ley que combata el fiscalización y que haya control y que haya sanciones. Tiene que haberlo. Lo que estamos diciendo es que se debe jerarquizar. Mejor dicho, la ley invirtió el orden. Primero sanciona, después controla. Claro. Bueno. Y quería, Dale, Jorge, perdón. sí, porque viene algo muy interesante, pero después de comerciales lo hablamos. Listo, Jorge. Sí, nos vamos a ir a un corte de comerciales. Estamos hablando de la ley anticontrabando en A Fondo. Recuerde llamarnos al 232-3903 o al 01-8051-5015. También opinar a través de nuestras redes sociales, @Teleantioquia, numeral A Fondo. Vamos a una cortísima pausa comercial y ya regresamos con este tema, la ley anticontrabando en A Fondo. Tras sancionarse la ley anticontrabando, se empiezan a conocer historias de comerciantes, como es el caso de Gustavo Pereira, quien hace poco trajo mercancía de manera legal. Hace un mes y una semana estuve en Perú, hice una pequeña importación, ensayando, buscando el traer legal, todo. Hago una importación de ropa, un pedido pequeño, un valor de $300. Lo puse por courier. Sin embargo, dice que le salió más costoso el trámite que la misma mercancía. ¿Cómo es posible que traer $300 me valió 900 y pico mil de pesos? O sea, legalizar mercancía por valor de $300 nos cuesta a los pequeños comerciantes aproximadamente $1.000.000 de pesos. Traje toda mi mercancía legal, pagué el IVA, pagué el arancel, todo como debe ser, desde Perú hasta Medellín. ¿Cómo es posible que en Medellín, cuando recibo la mercancía, voy a revisar los inventarios, me faltan 6 prendas? Mi mercancía llegó abierta. ¿Quién se robó mi mercancía? En cambio, a los grandes importadores, ellos son importadores de confianza, ellos ni siquiera les destapan su container. Yo como pequeño importador, como pequeño comerciante, ¿cómo hago para trabajar legal? Quiero trabajar legal, pero le pregunto a usted, señor presidente, señor director de la DIAN, ¿cómo hago para ser legal? Al igual que Gustavo, Javier, otro comerciante asegura que sus productos cuentan con los respaldos internacionales de calidad, pero le sale más costoso hacer los trámites para que las autoridades colombianas lo certifiquen. Tenemos el certificado, el proveedor nos lo da por organismos internacionales certificados a nivel internacional. Resulta que aquí en Colombia, a las autoridades de Colombia no les sirve ese certificado, sabiendo que es expedido por organismos internacionales acreditados. Solamente les sirve cuando nosotros traemos el producto, que lo llevemos a laboratorios aquí en Colombia, que paguemos por cada una de las referencias cualquier cantidad de plata, llámese 2-3 millones de pesos. Entonces, si yo traigo 20 referencias, usted se puede imaginar el costo que eso implica. A Fondo habló con Rubén Fernández, gerente del programa Antioquia Legal, para conocer las razones por las que se incrementan los costos al obtener mercancías sin contrabando. No hay una actividad más cara para unos que para otros, todos estamos bajo el mismo rasero.
El lío es que cuando hay una porción de ilegales al lado de una porción de legales, para las personas que están en la legalidad, producir es más costoso, porque ellos mientras pagan impuestos para que se presten los servicios para todos, incluidos los ilegales no lo hacen. Entonces no es que estemos propiamente ante la disyuntiva de que es muy costoso o menos costoso la legalidad, no, el tema es que si queremos que la sociedad funcione, tenemos que acostumbrarnos a tributar. El contrabando no es una actividad inocente para que unas personas puedan sobrevivir. Normalmente, la gran mayoría de las ocasiones, esa actividad está atada y gobernada por grandes redes criminales. Cuando una persona compra un artículo, una cajetilla de contrabando en el Parque Berrío o en el Parque de Bello, esa persona tal vez no sea consciente, pero tiene que entender, debiera entender que se está haciendo parte del último eslabón de una gran red criminal que está de hecho gobernada por algunas de las más grandes mafias del mundo. Por su parte, Juan Fernando Pulgarín, abogado tributarista de la Federación Nacional de Comerciantes, aseguró que es necesario explicar de manera simple y pedagógica la ley anticontrabando a los comerciantes para que puedan asimilarla. Es una ley muy nueva que ha generado muchísimas preguntas entre comerciantes de todos los tamaños, grandes, medianos y pequeños. Y es una norma que necesita mucha pedagogía y mucha difusión entre los empresarios. Sean muy conscientes de las modificaciones que introduce esta nueva norma en el Código Penal, porque hay un claro endurecimiento de las sanciones cuando hay contrabando. Hay un claro incremento de las sanciones también cuando hay lavado de activos. Lo que dice la norma es que toda persona que eventualmente compre, guarde, distribuya bienes producto del contrabando está cometiendo lavado de activos. Y por sí sola es una infracción que es bastante delicada. ¿Qué pasará con la ley anticontrabando en el país? El debate sigue a fondo. Así es, continuamos con el debate en A Fondo y recuerden que puede llamarnos o comunicarse para opinar sobre la ley anticontrabando al 232-3903 o al 018-051-5015 y precisamente en la línea telefónica tenemos a Juan Felipe Gaviria, él es una de las personas que en este momento está en contacto con A Fondo. Juan Felipe, buenas noches y adelante. Buenas noches, la pregunta va para el representante de los venteros. Sí, señor, lo escucha. ¿Les duele el Estado? ¿Les duele el Estado a ellos? Si hablamos de narcotráfico, no podemos también hablar de... Y yo le pregunto a él, ¿cuántos de ellos le reportan al seguro Colpensiones hoy en día un mínimo, una seguridad social? Ojo con eso, ojo con eso. Eso también no es una actuación de mala fe, porque eso es fraude hacia un Estado que si usted como representante le interesa lo suyo, ¿no cree usted? ¿Cuántos de ellos, como usted dice, que pagan los impuestos más caros? Eso no entra aquí en este debate. Creo yo, pues, no sé. ¿Cuántos de ellos les duele el Estado? ¿Y cuántos de esos trabajadores que usted dice, porque es que a ellos los ponen a trabajar por temporadas, porque traen las mercancías? Entonces usted no puede ir a decirle aquí al televidente, como en el caso mío, de que es que ellos generan mucho empleo, pero lo generan por días, jefe, por días, lo generan. Esa es mi inquietud, que me diga con honestidad, porque nosotros estamos en un proceso de paz, queremos verdad. También que me lo diga a mí como ciudadano de bien, ¿cuántos de ellos son reportados con un mínimo, con un contrato indefinido? ¿Cuántos? Perfecto. Muy poquitos, ¿no cree usted? Juan Felipe, muchas gracias por su llamada. Bueno, la pregunta es muy clara, Javier, es decir, ¿se cumplen las leyes laborales por parte de los comerciantes que están en el hueco? Digamos que la inquietud del televidente también es muy válida. Sí, desde luego, y me da una extraordinaria oportunidad de hacer una afirmación, porque estos comerciantes de Guayaquil están generando empleo decente, empleo estable, empleo duradero, con toda la remuneración y prestaciones legales y en muchos casos incluso prestaciones extralegales, y con el pago de todos los parafiscales. Aquí estamos hablando de generación de empleo de calidad. Y desde luego que hay temporadas en donde los comerciantes tienen la oportunidad de vincular muchísima gente. Es más, Guayaquil se ha convertido en un importante laboratorio de experiencia laboral de estudiantes universitarios. El nivel del empleado de Guayaquil
ha mejorado notablemente. Tenemos hartísimos estudiantes universitarios para épocas de temporada. Eso es bien importante porque le estamos dando la oportunidad de tener una primera experiencia laboral. Y si me permite, Jorge, aprovecho para establecer una diferencia con el señor gerente de la oficina de Antioquia Legal. Porque no es cierto que frente a la ley tenemos los mismos raseros. Por eso sigo sosteniendo que el debate principalísimo que se revela a propósito de esta ley es el debate económico, en donde hay unos muy privilegiados con todas las prerrogativas y un montonón, millones de comerciantes que están completamente desprotegidos porque tienen todo tipo de barreras administrativas que le impiden acceder al comercio exterior en condiciones de igualdad frente a quienes son grandes importadores. Lucía, al respecto. Es posible que sea así, que haya barreras para para un determinado nivel de comerciantes, pero eso no quiere decir, ¿sí?, que la ley por eso sea inválida, ¿cierto? Lo que planteo es hay que evidenciar esas diferencias o esas desigualdades y hay que trabajar, digamos, dentro de la ruta legal para que esas circunstancias puedan ser cambiadas. Como lo decía Rubén Fernández hace poco en esa nota que veíamos, hay grandes mafias, digamos, haciendo lavado de activos detrás del negocio del contrabando. Claro, muchas cadenas criminales, y lo decíamos aquí también, ahí hay lavado de activos, el contrabando del cigarrillo está asociado a grandes mafias, el contrabando de licor, la distribución de licor está asociada a grandes mafias, o sea, hay grupos que están detrás y lo que él planteaba, ¿cierto? Uno ve a la persona que vende la cajetilla de cigarrillos de contrabando o que vende el CD pirata y pues piensa en la persona que lo vende, no en todo el entramado que hay detrás de esas personas y a qué está contribuyendo. ¿Cree usted que era necesario ya establecer unos topes, digamos, en este caso, topes de 30, 31 millones de pesos para las personas que están trayendo mercancías por fuera del país, que son importadores de mercancías? Ahí yo creo que es válida hacer la diferencia entre ilegalidad e informalidad. Realmente hay personas que trabajan en la informalidad, ¿cierto? Y creo que ahí la ley da, digamos, un colchón, ¿cierto? Cuando dice, si a una persona se le encuentran mercancías no legalizadas por valor inferior a 30 millones de pesos, pues esas personas no irán a la cárcel. Lo que tendría que seguir de ahí es cómo esa persona puede formalizarse, cómo se crean las condiciones para que esa persona no tenga que seguir, digamos, o no siga vendiendo mercancía sin el trámite legal, sino cómo se hace para formalizar. Pero creo que hay que la ley, digamos, considera esa posibilidad y no sanciona desde ese monto. desde el cero, pues desde el cero hasta el 30 millones. Exactamente. ¿Era necesario establecer esos topes o no? Es decir, había que avanzar en un proceso también de informalidad a una formalidad, digamos, en el tema de importación. Claro, aunque la doctora Lucía dice que no es de la ley prevenir. No, pero sí, si claro, es de la ley, no, lo de las barreras administrativas lo pusiste como una duda. No, hay barreras administrativas, doctora Lucía, en todos los renglones económicos de estos productos de importación. No, perdóname, pero permítame una cosa, lo que digo es que hay que trabajar por cambiar esas barreras administrativas, claro, o por transformarlas. No, ¿cierto? por eliminarlas, doctora Lucía, porque lo primero es esto. Si la ley es una ley para prevenir, aquí se puso de moda que lo que resuelve un asunto social es sancionar, criminalizar. Eso no es verdad. Hay una definición de la ONU
alrededor de la cual nos podemos poner sencillamente de acuerdo. La mejor política criminal es una buena política social. La mejor política es la prevención en salud, en todo, prevenir, pero te enfatizo en eso. La mejor política criminal del Estado es un buen programa social. Pero eso en estas sociedades muchas veces no funcionan y entonces por eso vienen sanciones punitivas para poder, digamos, a ejercer un mejor control. Pero hay una cosa, Jorge. En 1997 se volvió a penalizar el contrabando cuando a propósito había sido despenalizado el contrabando por un decreto del ministro de Comercio Exterior del gobierno de César Gaviria Trujillo. ¿Quién era el ministro de Comercio Exterior de César Gaviria Trujillo? Decreto 1750 de 1991. Juan Manuel Santos. Despenalizó en 1991 y ahora es el adalid de esta ley anticontrabando. Pero esto para decir una cosa, hay que insistir en que el primer elemento de lucha contra el contrabando es la eliminación de barreras administrativas, remoción de una traba económica que impide que pequeños y medianos comerciantes accedan al comercio exterior. Y lo segundo es esto, hay una cifra que no hemos mencionado, controlar. El 10%, aquí hay 247 pasos legales para el ingreso de mercancías, puertos, aeropuertos y pasos de frontera, 247. El 10% de la mercancía que ingresa a nuestro país es sujeto de revisión, inspección o control, solo el 10%. Entonces, aquí hay que decir que lo que hay que hacer es perfeccionar, afinar los controles de aduana en puertos, aeropuertos y pasos de frontera, porque es imposible pues que de esta manera podamos hacer lucha contra el contrabando. ¿A quién se está beneficiando? Hay unas figuras del régimen aduanero que se llaman importadores de manejo y confianza y operadores económicos autorizados. El primer compromiso del gobierno con estos privilegiados es que se les hace cero inspección, cero revisión y cero control. Pero un momento, pero para también estos pequeños importadores que son comerciantes también se les exige un capital, se les está exigiendo un capital que creo que es superior a los 5 millones de dólares aproximadamente. Así es, Jorge. Para poder participar de una actividad que se llama de frecuencia aduanera, tienen que tener un respaldo financiero probado de 5 millones de dólares, de manera que se está limitando hartísimo la posibilidad para que pequeños y medianos lleguen de manera directa al comercio exterior, fuera de todas las otras barreras, laboratorios, registros sanitarios, etc. Sí, Lucía. Ahí hay una cosa importante y es que nosotros tenemos que reconocer que tenemos deficiencias en muchos niveles, ¿cierto? Que no basta, digamos, formular la ley, sino aterrizarla e implementarla de manera adecuada. Obviamente esos otros componentes como es la prevención, como es el control y como es la sanción, ¿cierto? Eso ahí todavía, digamos que tenemos deuda, nuestro sistema judicial no es ágil, tiene, digamos, unos retrasos que muchas veces hay casos de corrupción. O sea, que lo que también planteábamos al inicio, nosotros somos una sociedad que justifica mucho como esos actos ilegales. Yo le decía, mucha gente dice, yo no pago impuestos porque se los roban. ¿Cierto? Claro. Y es una, o yo compro cosas de contrabando porque es que no pago, el que no paga impuestos, ¿para qué va a hacer si se lo roban? Pero no nos damos cuenta que somos nosotros mismos, ¿cierto? Quienes elegimos a esos que manejan o que administran nuestros impuestos y nuestros aportes. Entonces se vuelven como unos círculos viciosos donde lo más fácil es decir, bueno, no, ni cumplamos leyes, ni paguemos, porque eso no tiene sentido. Tendríamos que dar la vuelta a ese chip y es, bueno... Pero para usted la ley, para, digamos, la Antioquia Legal, esto es un inicio, digamos. Claro. Y el esfuerzo sería por... otra cosa que nos falta a nosotros hacer, digamos, de manera fuerte son las veedurías, ¿cierto? Los comerciantes, los pequeños comerciantes tendrían que organizarse para hacer veeduría, digamos, con los elementos que contiene una veeduría y hacer cumplir o hacer notar las falencias de esa ley.
pero tampoco, o sea, digamos que tenemos que trabajar es en todos esos ámbitos que es lo que nos permiten decir, bueno, esa ley realmente es Hay impuestos benéfica. diferentes que dejan de pagar, digamos, los grandes comerciantes o importadores, los grandes importadores frente a los pequeños comerciantes. Es decir, los pequeños comerciantes pagan unos impuestos distintos a los que pagan unos grandes importadores. Claro. Eso, Claro, es así. es clarísimo, Jorge. Aquí hay gabelas para los grandes importadores y soportan menos cargas que las cargas que tienen que soportar los pequeños, medianos y grandes no monopólicos. Le voy a decir, por ejemplo, una cosa que tampoco hemos mencionado, los precios de referencia. El gran importador ya de entrada tiene un beneficio por los precios de referencia en su manifiesto de importación. Entran 50.000 bicicletas con un precio de referencia de $1 millón, mientras que a un pequeño importador esa misma bicicleta se la ponen en 10 millones de pesos. Fue una diferencia de 1 a 10, de manera que también produce un Claro, porque si desequilibrio. usted compra al por mayor, le sale, pues mientras más compra, más barato. Pero todavía sigue la fama, digamos, que en el sector del hueco se consiguen cosas mucho más baratas y más económicas. Desde luego, es que ahí también fundamentemos Eso es lo otro, entonces, fundamentemos también porque otro también hecho podría social. eso dar la impresión, hombre, entonces no están pagando impuestos, ¿de dónde vienen esas mercancías? ¿Por qué se consiguen más baratas? No, digamos. en Guayaquil puede conseguirse la mercancía más barata es porque usted tiene una inmensa variedad compartida en todos los renglones de O mercancías. sea, se unen para Se decir- unen, se agrupan y hacen pues unas maneras de eludir y buscarle la comba al palo cuando las dificultades de importación son tan grandes. Y déjeme decirle otro hecho importante ahí de carácter social. Estos comerciantes realmente de Guayaquil, ¿con cuáles estratos se están relacionando? ¿Con el 1, con el 2, con el 3? Hay ahí una invitación a un mercado donde la gente va a tener una mejor capacidad de adquirir más cosas. Entonces, por eso también la necesidad de proteger este sector comercial que representa tanta importancia, ya no solo desde el punto de vista del empleo, sino también ahí también para hacerle Claro. rendirle la economía Claro. doméstica. Protegerlo, pero desde que se comprometan, digamos, con todo Yo he hecho una afirmación aquí, doctora Lucía, y usted no me la ha querido creer. Son comerciantes legales al 100%, formales, que pagan impuestos. Claro. Es Pero- más, como usted no tiene cifras, Pero vea una cosa, ahí, por ejemplo, quien dice, uno puede ir a un almacén, ¿cierto?, de algún, y le dan la opción, ¿lo quiere con factura o lo quiere sin factura? Si lo quiere sin factura, es más barato. ¿y usted qué ha hecho? Yo no sé, me han contado. Yo no, pero me contaba un amigo, ¿cierto? Porque o alguien lo llevó a un centro comercial que no voy a decir quién, y el amigo le dice, te voy a mostrar los sitios donde puedes tener esta opción, sin factura o con factura. Entonces, o sea, es muy difícil decir que en Medellín el No hay contrabando contrabando. es mínimo. Ujú. Pues es... Pero está hablando de un tema distinto, pues el problema de la factura es otro problema. Y bueno, Antioquia Legal, ¿qué hace entonces en sus relaciones con fiscalización tributaria y fiscalización aduanera? Porque una cosa es fiscalización aduanera y es verificar el origen de la mercancía importada y que haya tenido lo que se llama la ruta de trazabilidad. Pero, ¿cómo comprar legal? Digamos que también Pero- ya vamos finalizando, pero ¿cómo hace uno para identificar que está comprando precisamente un producto legal? Es decir, ¿qué trazabilidad le puede uno hacer a un producto legal? Y digamos, desde la Gobernación de Antioquia, a través del programa Antioquia Legal, ¿cómo se está buscando generar esa conciencia? Ahí es, porque quiero hacer una aclaración, o sea, Antioquia Legal es un programa, vamos, que trabaja en la transformación cultural, o sea, no es un programa de vigilancia, ¿sí? Porque digamos que los entes de control están claramente claro. definidos. En la vigilancia y el control de están a precisamente nivel de- departamental, nacional y demás. Entonces, digamos que nosotros no sustituimos esos entes de control. Lo que nosotros trabajamos es por una transformación en la cultura en relación con la legalidad, ¿cierto? Por eso, al inicio, digamos que nuestro Por supuesto. lema fue
usted de qué lado está, ¿cierto? Hay una línea muy delgada entre lo legal y lo ilegal. Claro. Porque trabajamos es haciendo, digamos que haciendo conciencia de lo nocivo que es la ilegalidad para nosotros como sociedad. Por supuesto. Desde los comerciantes también están comprometidos con todo, trabajar una cultura de la legalidad que tiene que ser muy importante. Desde luego que sí, Jorge, desde luego que sí. Y nuestra oposición a esta ley parte precisamente de hacer una afirmación de que estamos por la legalidad, no en el 10%, sino al 100%. Muy bien, Javier Gaviria, representante de Asoguayaquil, también Lucía Mercedes Sosa, integrante del programa Antioquia Legal. Muchas gracias por haber estado en A Fondo, también a ustedes por su sintonía. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés. Que tengan una feliz noche. Cerca de 6.000 millones de dólares al año. Eso es mucha plata, eso equivale a 2% del PIB. La ley fue bien recibida por distintos sectores económicos, autoridades y demás organismos de control contra el contrabando y la criminalidad. El abogado y economista Hernán Villa explicó los alcances y beneficios de esta nueva ley para el país. El primero es prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. Ese es básicamente como el espíritu formal de lo que quiere promulgar la ley 1762 del 2015. Aquella persona que mediante la figura del contrabando esté lavando activos va a tener que responder ya no por un solo delito, sino por dos. En general, estar siempre dentro de la conducta legal para el tema de importación y exportación deja muy bien a una sociedad o a una economía. Pese a los beneficios a la economía y la búsqueda de la legalidad, esta ley es controvertida y desata indignación entre los pequeños y medianos comerciantes que rechazan esta reglamentación. Aseguran que traerán consecuencias negativas en sus negocios. Somos comerciantes, no somos delincuentes. Somos comerciantes, no somos delincuentes. No es un secreto que la gran mayoría de comerciantes deben traer productos de contrabando. Si bien reconocen la situación, argumentan que no tienen otra alternativa, pues tienen barreras administrativas para importar su mercancía, como es el caso de este comerciante de relojes y otros artículos. Es contrabando. Nosotros como almacén muchas veces nos vemos desabastecidos debido a las dificultades que ellos tienen para importar. ¿Qué pasa? Hay veces para surtir nuestros negocios nos toca pedir mercancía que no está muchas veces debidamente legalizada para poder al menos vender y subsistir. Si ellos son la ley y son los que controlan la entrada de contrabando al país, lo tienen que hacer en los puertos, con los grandes contrabandistas, no con nosotros los pequeños. A estos comerciantes, pequeños y medianos comerciantes, como se autodenominan ellos, ellos tienen establecidas una serie de talanqueras, de cortapisas, de impedimentos para importar directamente, las mismas que no existen para los grandes importadores, para los grandes monopolios. Cada vez la ley les agregan más requisitos para su actividad de importación, hasta el punto que el día de hoy es una actividad prácticamente imposible para ellos. Si a estas personas no se les permite competir en igualdad de oportunidades y condiciones, vale decir importar, y al mismo tiempo les están incrementando las penas para determinados delitos, la ley lo que va a terminar es generando el efecto contrario, es decir, va a patrocinar y promover el contrabando, el favorecimiento del contrabando, va a hacer que se cometan más esos delitos. La ley contempla que para el contrabando de mercancías se incrementarán las penas de 4 a 8 años de prisión. El tráfico de mercancías valoradas en más de 200 salarios mínimos dará entre 8 y 12 años de cárcel. Por esto los comerciantes han realizado varias protestas. ¿Por qué protestamos? Sin embargo, el economista Humberto Franco asegura que la ley fija unos montos específicos que difícilmente afectarían al pequeño comerciante. No lo creo, porque la ley tiene un umbral y el umbral es de 32 millones. Entonces no creo que un gran comerciante esté importando ilegalidad de 32 millones para abajo. De manera que va a sancionar a grandes comerciantes. Uno, dos, a grandes comerciantes que por supuesto estén operando bajo la ilegalidad. Y lo más grave del asunto, posiblemente estén lavando dinero mal habido. La ley afecta a quien no esté dentro de la ley. Tenemos que partir de una cosa que es clara.
La ley ha existido. ¿Cuál es la diferencia con la ley de ahora en relación con la que se tenía anteriormente? Que la de ahora establece penas más fuertes. No solo no perjudica a los pequeños comerciantes, sino que los favorece, porque combate la competencia. Hoy en A Fondo. La Ley 1762 del 2015 anticontrabando fue aprobada por el Congreso de la República y sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 6 de julio. Un instrumento eficaz para preservar el empleo formal, para preservar el bienestar y la producción y perseguir el lavado de activos, el crimen organizado. Y es una ley que nos venían pidiendo con insistencia todo el sector productivo, los empresarios, los industriales, porque ellos están sintiendo en carne propia, toda Colombia está sintiendo en carne propia el flagelo del contrabando. Estamos luchando contra un fenómeno que destruye cerca de 350.000 empleos, ese es el cálculo, y eso es por lo bajo. Y por ese fenómeno del contrabando al país le cuesta, sea desleal. Según la Policía Fiscal y Aduanera, el comercio ilegal en Colombia asciende a más de 10 billones de pesos anualmente. ¿Cuáles son los retos, implicaciones y aspectos positivos y negativos de la ley anticontrabando? El debate hoy en A Fondo. Muy buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. Así es, hasta 12 años de cárcel podrán tener o verse sometidos esas personas que incurran en el delito de contrabando de acuerdo con la nueva ley sancionada por el presidente Santos en esa materia. Sin embargo, persiste la inconformidad entre los comerciantes de San Andresitos, quienes aseguran que posiblemente realizarán nuevas protestas en los próximos días debido a la sanción de esta iniciativa. ¿Usted qué opina de la ley anticontrabando? Queremos que lo haga a través de la línea 232-3903 o a través de la línea 01-8051-5015, asimismo a través de nuestras redes sociales @Teleantioquia @ A Fondo. Y para hablar de este tema hoy nos acompaña Lucía Mercedes Sosa, ella es integrante del programa Antioquia Legal de la Gobernación de Antioquia. Lucía, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Asimismo está con nosotros Javier Gaviria, representante de Azoguayaquil y de los comerciantes en el sector del hueco, básicamente. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Un saludo cariñoso a todos quienes siguen este extraordinario debate de hoy. Pregunta para Lucía, ¿hay o no contrabando, digamos, en las